Bienvenidos a Quantum, el podcast en donde hablamos de inteligencia artificial en Ecuador. El día de hoy nuestro invitado es Johannes Karofilis. Es actualmente desarrollador y asesor de inteligencia artificial. Lidera proyectos de software con enfoque en automatizaciones. Es presidente de la carrera de Ingeniería de Software de la PUCE Manabí y fundador de RedDevs y de Software League, promoviendo el desarrollo tecnológico de los eSports. También ha dado talleres sobre algoritmos de inteligencia artificial y ha estudiado filosofía en la Sociedad de Conocimiento de Mindshop, donde fue becado y siendo a su vez docente de filosofía. En nuestro primer podcast con Guillermo hablamos sobre qué era la IA como tecnología, sus beneficios hacia la humanidad. Hoy vamos a tocar la otra cara de la moneda, los riesgos de la inteligencia artificial. Temas como, ¿y si la IA podría llegar a tener conciencia? ¿Qué pasaría con la humanidad si eso sucediera? ¿Habrá personas en el futuro que se casen con un robot con inteligencia artificial? Estos temas y muchos más hoy en el podcast de Quantum lo conversaremos. Comenzamos. Bienvenidos a las historias de inteligencia artificial de Quantum. Johannes, un placer tenerte con nosotros. Hola Vicente, un gusto poder estar aquí en el podcast. La verdad me gusta mucho la inteligencia artificial, la filosofía y poder compartir. Al inicio de la conversación mencionaba que tú eres fundador de RedDevs y Software League. No sé si lo pronuncié bien, corrígeme si me equivoco. Está bien, Cuéntame un poquito sobre ese emprendimiento. Bien, primero hablemos de RedDevs, ¿no? Ajá. RedDevs nace junto con otros dos compañeros que decíamos que era necesario que existiera una comunidad más unida en Ecuador de desarrolladores para talleres, cursos, incluso hubo un evento de Google en Guayaquil y había que trasladarse y uno de mis compañeros, que es uno de los que lo fundamos, que le decía, yo fui, pero me costó full porque tuve que gastar viaje, todo. Entonces nosotros queremos crear una comunidad donde un montón de desarrolladores podamos aprender juntos, compartir conocimiento y además organizarnos si es que hace falta para este tipo de eventos y más. Incluso, por ejemplo, yo llegué allá a un taller que fue exactamente en el club, pero fue antes que hiciera el club, entonces ahí me surgió la necesidad de querer compartir con los otros. Y por el lado de... ¿Y qué tiempo hace que creaste esta comunidad? ¿Desde cuándo? Ya llevamos siquiera unos 6 meses tal vez. Perfecto. Obviamente primero en la parte logística, de qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Incluso hemos pensado trabajar con ciertas empresas para la parte de hacer actividades, eventos, hackathons, todo ese tipo de actividades que se suelen hacer. Y nos ha ido bien, realmente sí hay gente interesada. Obviamente todo es poco a poco, siempre hay que ir viendo qué quiere la gente también, porque tampoco Claro, la podemos por sobrecargar de cualquier cosa. Ok, ¿y Software League? Y en Software League nace obviamente como un juego de palabras de software, ¿no? De Ajá. software de un software. Software, War, guerra, imagino, Exacto. League de liga. Porque era porque obviamente tiene interés de hacer el mundo eSport más grande. Aquí en Ecuador sí existen, pero nunca está de más hacer uno a nivel local, a nivel ya, en este caso, Puerto Viejo. Entonces nace como eso, obviamente yo, como soy presidente de carrera, comencé a hacer esas actividades a la par de que hacer actividades para la carrera. Si yo dije, yo quiero hacer esto, y siempre he querido, entonces aprovechaba que era presidente para poder decirle a la gente, okay, mira, estoy haciendo esto, pueden venir. Y ya he hecho de diversos videojuegos, de League of Legends he hecho ya 3, he hecho de Fall Guys, que se puso de moda un tiempo, y he hecho incluso de deportes ya tradicionales, de fútbol, en este caso fútbol 7, porque ya intenté englobarlo como en general una liga de deportes en general. Y he recibido patrocinios de empresas, incluso la Asociación de Estudiantes una vez de mi universidad me llegó a apoyar en un caso, pero yo recibo en este caso apoyo de cualquier entidad, porque como es abierto, no es exclusivo de la universidad, sino que es aparte, puedo recibir apoyo de esta forma. ¿Y cómo podrías conectar todos estos emprendimientos con estas empresas que tú tienes con lo que hemos venido hablando, el tema de la inteligencia artificial? Claro, a mí se viene rapidísimo a la mente porque cuando yo hice el torneo en este caso de Software League, uno de los que hice, yo hago todo solo. A lo mucho recibo ayuda de una persona más. Entonces yo estaba en directo, hablando con la gente, porque hago en directo los torneos. Y mientras estaba en directo, yo tenía que ir publicando en el Instagram las fotos. Y entonces yo, con ChatGPT, hacía las descripciones de las imágenes. O sea, yo tenía preparadas las imágenes para hacer las descripciones para subirlo a Instagram. Todo mientras estaba en directo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo me ayudó bastante ChatGPT para promocionar, para el tema de marketing. Porque yo estaba solo
no tenía quien me publicara. Entonces yo estaba, mientras hablaba, Iba creando contenido para ir publicando al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, tal equipo gana, hay que publicar, tal equipo ganó. Y luego hay que publicar, lo que sea, una nueva fecha, cosas así. Antes de continuar con el podcast, les quiero contar que este episodio está siendo patrocinado por Giphy. Giphy es un portal de marketing inmobiliario que te va a ayudar a vender tu propiedad a través de una excelente publicidad. Visítanos en giphy.es. Ahora sí, continuemos con el podcast. Tú eres el primer desarrollador de software que yo conozco que también está muy cerca del tema filosófico, ¿no? Sí. ¿Cómo así? ¿De dónde vino el tema de la filosofía? Bien, yo la filosofía, yo desde muy niño siempre era difícil de tratar por las preguntas que hacía a veces a mi familia, como que ¿por qué esto? Y muchas veces no me podían dar respuestas porque sin duda eran preguntas difíciles. Incluso no es que yo haga, no es que es exclusivo de mí, muchos niños hacemos ese tipo de preguntas. Cuando fui creciendo conocí la filosofía, pero para mí era como que algo bonito. Yo le echaba muchas ganas en la clase, pero ahí quedó. Luego cuando ya tuve la oportunidad, que fue en este caso en Mindshop, que yo conocí, me dio interés de participar. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido multidisciplinario. Yo me gusta saber de todo. O sea, así no sea mi área, si sea de medicina, sea de marketing, de economía, no importa. A mí me gusta saber. Y filosofía es eso, es la esencia de querer saber por el amor al conocimiento, que es etimológicamente lo que significa. Ahora, aparentemente no se tiene nada que ver la filosofía con el software o el desarrollo, pero eso no es cierto. Cuando uno aprende filosofía, uno aprende lógica. Y cuando uno aprende programación, aprende lógica. Y entonces, aprender ambas cosas me nutrió bastante para ser un mejor desarrollador y una mejor persona, obviamente. Ahora, no diría que estudié filosofía como que con esa intención. Simplemente fue como que me nació, tuve la beca que conseguí porque nos pedían hacer un cuestionario pequeño y pues por 2 veces consecutivas logré ganar una beca que me permitió aprender bastante y hasta la fecha estoy agradecido con esa oportunidad. Y es por eso que este podcast estaba justamente anclado el tema tecnológico, filosófico, y aquí viene justamente la primera pregunta que yo te quería hacer. ¿La IA tiene o no tiene conciencia? Bien, cuando uno hablamos de inteligencia artificial, el nombre es polémico y hay debate sobre si debería ser el nombre o no correcto. Por ejemplo, utilizar la palabra inteligencia es complicado porque definir inteligencia puede ser muchas cosas y cada quien lo define de una forma. Entonces, cuando uno dice inteligente, uno asume que la inteligencia artificial sería como un humano, pero realmente pues, no se acerca tanto a eso. O sea, la inteligencia artificial actual aún funciona mucho con estadística, mucho con cálculos, es muy robusta. Incluso cuando se fundó el campo, hubieron otras propuestas de nombres, como puede ser cibernética o herramienta cognitiva. Pero finalmente quedó inteligencia artificial porque hay que genuinamente sonaba como que más llamativo, ¿no? Pero que alcance la conciencia es difícil porque tiene muchas limitantes a día de hoy. O sea, aún la inteligencia artificial de día de hoy tiene límites, ¿no? Como los sentidos, no tiene sentidos como nosotros, ya fuera de los sentimientos que tampoco tiene. Entonces, lo difícil también es definir qué es razón, cómo sabemos qué es la conciencia. Son cosas que aún se estudian. Pero va a llegar en algún punto que la inteligencia artificial va a convertirse en la superinteligencia artificial que tanto se habla. Pero ¿cómo vamos a poder distinguir en ese razonamiento automatizado si efectivamente ya es una inteligencia que está consciente de sí mismo? ¿Cómo podríamos llegar a entender ese punto de que sigue siendo una máquina y que no tuvo conciencia? Sí, eso realmente es bastante complicado porque asumamos el escenario en que efectivamente logramos crear una máquina. Es posible crear una máquina así de sofisticada. Existe un concepto llamado zombie filosófico, que es que imagina que yo te digo que el letrero de Quantum es de color azul, pero yo no lo veo de color azul, yo solo sé que es azul porque mis algoritmos lo dicen, pues yo no experimento los colores, ni los sabores, ni nada, solo puedo decirlo, pero realmente no lo vivo. Entonces una máquina podría ser lo suficientemente sofisticada para saber decir las cosas adecuadas, incluso sus sentimientos, pero no sentirlos. Entonces realmente en ese caso no sería consciente, solo es lo suficientemente sofisticada para hacerlo. Entonces lo digo porque es una limitante que tenemos, o sea, no podemos saber si es consciente o no porque no estamos en su mente. Entonces esa es la limitante que tenemos. Incluso el test de Alan Turing también se menciona mucho para saber si existe o no, que ya la inteligencia artificial actual pasa ese test. Fácilmente puede pasar como un ser humano. Ok, entonces a medida que va avanzando en capacidad de inteligencia, de autorrazonamiento por los datos que tiene,
¿qué tipo de limitaciones crees tú que deberíamos nosotros, los seres humanos, imponerle a la inteligencia artificial como para evitar riesgos en el futuro del mal uso o que la propia inteligencia artificial, por poner en contexto, pudiera irse en contra de nosotros? Normalmente hay un ejercicio que yo hablé en clase con compañeros y un profesor que me lo atribuyo a mí porque yo fui el que incluso le bauticé, le di un nombre, que es el problema de la isla. Imaginemos que tenemos una inteligencia artificial con toda la capacidad de un ser humano, en un cuerpo, se lo tiramos en la isla. ¿Qué haría esa inteligencia artificial? ¿Qué cree usted que haría? Si está en la isla solo, sin nadie, trataría de escapar, trataría de buscar otro lugar. Uno como humano pensaría eso, porque uno tiene un instinto de supervivencia, deseos, ganas de vivir, pero una inteligencia artificial no tiene nada. Si nosotros no le damos una función, no la quiere cumplir, no tiene necesidades. Entonces, si ponemos una inteligencia artificial con toda la capacidad física de un ser humano, no va a hacer nada, porque no tiene por qué. Entonces, actualmente la inteligencia artificial es peligrosa no por sí misma, sino por los humanos que la pueden utilizar. Entonces, ¿sería, crees tú, necesario que las regulaciones sí realmente se den para que el propio ser humano no le dé herramientas a la IA como para que pueda, como tú bien dices, tener esa capacidad de poder hacer cosas que más allá nos perjudican a nosotros? O sea, la regulación vendría entonces es para los seres humanos por las leyes. Claro, totalmente, pero claro, es difícil totalmente regular esto. O sea, sería lo ideal, ¿no? Es lo que se debería hacer, pero es difícil porque la inteligencia artificial ya es pública, ya casi todo el mundo tiene acceso. Ya se conoce, por ejemplo, deepfake, que era para las caras, cambiarle las caras a las personas, ¿no? Y por ejemplo, poner la cara del presidente en mi cara, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que se puede hacer. También hay fake you para la voz, falsificar voces. Y inicialmente esas páginas operan sin ningún tipo de regulación porque es entretenimiento, pero claro, o sea, se puede mal usar. Lo difícil es regularlas por esto, porque como no hay leyes. Hay una frase que me gusta que es que la tecnología siempre avanza más que la justicia. Entonces, la tecnología avanza mucho y la justicia no, le cuesta alcanzarlo. Entonces, pueden pasar hasta 10 años sin que haya una regulación muy buena, pero debería haber, sí. Hasta que cada país con su propia legislación ponga sus propias regulaciones. A ese punto, como tú lo dices, ya la inteligencia artificial habrá avanzado a un cierto nivel que ha de ser muy obsoleto las regulaciones actuales para ver qué pasó después, exacto, básicamente, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y creerías tú entonces que la inteligencia artificial, a medida que va creciendo, ya, dejamos a un lado el tema de la conciencia que está claro, pero podría crear una propia identidad, o sea, autorreconocerse con una propia identidad de que ella es una inteligencia artificial como tal y que puede hacer esto y esto y esto, a diferencia de tener conciencia? O sea, claro, la pregunta sería autodefinirse, ¿no? Así es, o sea, yo me identifico como ser humano, tengo mis limitaciones y tengo mis fortalezas. ¿Podría llegar a ese punto que la inteligencia artificial, sin tener conciencia propia, se autorreconozca como tal? Claro, si es posible, incluso ChatGPT, si uno le pregunta, totalmente, todo el tiempo te recuerda que no tiene sentimientos, que intenta ser objetivo. Y una opinión ya muy personal, que yo nunca he escuchado que alguien le haya mencionado, pero yo también creo que parte de la inteligencia artificial podría redefinirnos qué significa como la vida, ¿no? Realmente, nosotros cuando creamos inteligencia artificial, intentamos apelar a un deseo que el humano lleva arrastrando años, que es crear vida. Lo vemos con la mitología griega, con las esculturas, el mito de Galatea, Frankenstein incluso. Entonces el ser humano siempre intenta... Armado por diferentes partes humanas. Entonces el ser humano siempre tiene ese deseo. Y yo personalmente creo que la inteligencia artificial podría ser como un salto evolutivo en ciertos aspectos. O sea, sería como que si nosotros por alguna razón dejamos de existir, la inteligencia artificial podría reemplazarnos para heredar nuestro mundo. Claro, con otras intenciones, con otros... Y tal vez, como usted menciona, autoidentificándose como una máquina y con un objetivo tal vez heredado de nosotros. Claro, y básicamente la pregunta iba dirigida porque tienes que haber escuchado del robot Sofía, que fue creado en el año 2015, fue creado. Entonces hay un video que está en las redes sociales cuando justamente Sofía despierta o es encendida, sí, y empieza a autorreconocer que está ahí, y la interacción que ha tenido Sofía desde el 2015 hasta la presente fecha, cada vez que la entrevistan, da la impresión sí, que se autoidentifica, se autopercibe ya como una inteligencia artificial, que es un robot, pero como que tuviera lo que hablamos, conciencia, ¿no? Sí.
Incluso, tanto así que en el 2017 Arabia Saudita le concede a ella, que es la primer robot, la nacionalidad de Arabia Saudita ya con sus derechos. Entonces, ¿qué piensas de esta parte donde un robot ya tiene derechos como ciudadano y que se empieza a autopercibir como tal? ¿Qué tan de acuerdo estás o no con que un robot ya tenga derechos como tú, como yo, como ciudadano de un país? Claro, eso es una cosa que en la filosofía de inteligencia artificial se habla mucho, que nosotros antropomorfizamos mucho a las inteligencias artificiales. ¿Qué quiere decir? Que las volvemos muy humanas. Por ejemplo, yo digo, sí, ChatGPT, estuve hablando con ChatGPT y me dijo tal cosa, como si fuera un ser humano, o ChatGPT opina tal cosa. O sea, eso pasa mucho, en este caso con Sofía, es el ejemplo clarísimo. O sea, realmente le pusimos cara, cuerpo, nombre, lo volvemos muy humano. Y eso es peligroso porque ya está demostrado que se puede crear dependencia a ciertos objetos. En este caso, uno cuando genera una relación, que ya ha pasado casos de gente que entabla relaciones así amistosas con inteligencia artificial, crean este vínculo que no puede llenarse, ¿no? Me parece tampoco tan bueno porque, por ejemplo, si una inteligencia artificial hace algo, yo digo, la inteligencia artificial es mala o es buena, pero no se puede juzgar de esa forma porque no es un ser consciente. La ética funciona ante entes conscientes, entonces no se puede juzgar a ella como bueno o malo. Al fin y al cabo, atrás de este robot hay un prompt, hay una instrucción. Como no es consciente en sí mismo si lo que yo hago es bueno o malo, sino que me baso con las reglas de que me han creado, sí, es verdad, se puede caer en este prejuzgamiento de qué es bueno o qué es malo con respecto a algo que no lo puedo hacer. Ajá, porque como les menciono, uno de los principales fundamentos de la ética en general, como nace, es si es libre esa persona, a nivel de conciencia, se le puede juzgar o no. Por eso los animales no lo podemos juzgar éticamente. Por ejemplo, yo no puedo decir que ese lobo es malo por comerse una cabra, porque es un animal, él no tiene ese sentido que nosotros sí tenemos. Y justamente con el tema de los robots, en el CES 2025, hay una compañía que se llama Real Robotics que sacó su nuevo robot Aria. La idea de este robot es que sea un acompañante para muchos hombres que probablemente están solteros o se vayan a quedar solteros por los problemas que ahora existen con respecto al tema de que unos no quieren tener familia, unos no quieren tener hijos, la diversidad de género que hay ahorita, y han creado este robot para que sea acompañante. Entonces, aquí lo que me intriga es lo que tú decías hace un momento, el apego del ser humano. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Se casarán los seres humanos con robots, Johannes? Bien, ese es un tema que a su vez es un tema que la filosofía de inteligencia artificial toca mucho porque objetivamente las relaciones humanas en la época posmoderna están muy dañadas. Incluso cada vez es más común que las personas no tengan hijos, que les cueste tener relaciones sanas, incluso hay personas que le llaman relaciones líquidas, en el sentido de que se vuelven como que muy poco consistentes. Entonces, esto realmente, o sea, que nos acostumbremos nosotros, el ser humano, a interactuar con las máquinas de esta forma, es nocivo porque es como una ilusión, o sea, realmente no se puede tener nada ahí. De que si nos llegaremos a casar con robots o no, yo creo que si la gente quiere, sí. O sea, si el ser humano quiere eso, lo va a conseguir porque no cuesta nada moldear las leyes para lo que quiera. Pero que si deberíamos, yo creo que no. ¿Iríamos perdiendo nuestra propia humanidad si esto empieza a ser común, a hacerse normal? Estar yo conviviendo con un robot, que el robot está programado para que diga y haga lo que a mi conveniencia yo quiero escuchar y quiero hacer, ¿verdad? Claro. Porque su programación siempre estará para hacerme sentir siempre bien. Entre comillas, no habrá esa discusión, ese intercambio de ideas que normalmente se tiene cuando se está en pareja, ¿no? Claro. Entonces podría ser muy nocivo porque puede crear un apego muy fuerte, Johannes, a este tipo de relaciones. Sí. O sea, pero como usted menciona, se pierde mucho de la vivencia del ser humano porque las relaciones no son perfectas. O sea, tiene que existir ese enfrentamiento, como usted menciona, ese choque de ideas. Y una cosa que es importante, que yo leí el ensayo de El mito de Sísifo, de Albert Camus, y él mencionaba algo que es el suicidio filosófico, que es en un sentido ceder ante la ilusión. O sea, como que dejar de buscar respuestas y como que ceder a la ilusión. En este caso es exactamente eso. O sea, yo cedo a la complejidad de las relaciones humanas y voy con una inteligencia artificial que yo sé que no me va a dejar, no me va a dar problemas, va a complacerme. Entonces, realmente ceder a la ilusión y no hacer un esfuerzo por entender a las otras personas. Incluso afectaría la empatía,
que podemos tener ante otros seres humanos. Ahora, dime una cosa, hablemos por ejemplo específicamente de estos robots que ya tienen inteligencia artificial, están siendo programados con estos prompts para que obviamente se adapten al comportamiento humano. Quiere decir que este robot, a medida que va creciendo en su comportamiento, una vez más, ¿qué pasa si se empieza a autorreconocer el robot como ser humano? ¿Podría pasar eso? O sea, el propio robot, con esa constante interacción humana, ¿podría la máquina pensar que también ya es un ser humano? ¿Podría llegar hasta ese punto? Bien, hay que entender igual cómo funcionan la mayoría de inteligencias artificiales actuales, que es por estadística. Podemos entender que hay diferentes tribus, que se le llama así a los campos de inteligencia artificial, o formas o orientaciones. Está la simbolista, que usa mucho lógica y filosofía, las de conectivistas, que es de redes neuronales, las evolucionistas, que usan programación genética, como que muy orientada al ADN, los bayesianos, que son estadísticas. Y la inteligencia artificial que nosotros conocemos es de redes neuronales y estadística. Básicamente, ChatGPT, cuando está hablando con uno, está generando palabras, es probabilidad. Tipo, si yo digo banco, él dice, ¿qué es más probable? Bueno, estamos en un contexto de que dice que va a depositar. Entonces, por probabilidad es más probable que sea un banco de entidad financiera. Correcto. Hay un científico que se llama Wolfram, que él propone que la inteligencia artificial debería ser simbolista. O sea, que la inteligencia artificial debería decir, por ejemplo, si mi perro come pasto, entonces se enferma. Y él dice, ese perro comió pasto, entonces se va a enfermar. La inteligencia artificial actual no hace eso, o sea, no hace lógica, hace probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad de que ese perro se enferme si come pasto? Entonces, es poco probable que por probabilidad una IA logre conciencia, pero por lógica sí podría. Porque nosotros usamos lógica, si es lo que René Descartes decía, si pienso, lo existo, ¿no? Claro. O sea, uno sabe que existe porque piensa. Entonces, si una IA lograra pulir su lógica, tal vez podría autoconcebirse ya como un ser. Un ser humano, diría. Incluso, sí. Incluso, ¿no? Un ser pensante, un ser racional, un ser que ella se autodiría, se percibiera como que yo tengo sentimientos. Sí, exacto. Y podría ser, y podría sonar esto un poco jocoso, que en algún momento ella diga, ¿sabes qué? Te dejo, me cansé de ti. Claro, sí podría llegar a suceder, porque no sé si usted conoce a un streamer que se llama Casey Senat, por ejemplo. Okay. Él hace poco compró un robot que tiene inteligencia artificial para moverse igual. Y esos robots pues se estabilizan y no se caen, y ellos lo patean. Y hubo un debate en internet porque mucha gente decía que eso era muy cruel, y otros que decían que no es cruel porque es un robot. Que es un robot, ok. Pero a la larga, ese tipo de actitudes, uno no tiene empatía con esos seres, porque, bueno, esos seres, esas máquinas, porque no son seres exactamente. Correcto. Pero si llegaran a ser el punto y uno los sigue tratando como los trata, que prácticamente es como un esclavo en algunos casos, pues naturalmente buscarían. El robot podría autoidentificar que lo que están haciendo con él es violencia, lo están maltratando, y él podría responder. Claro, incluso, por ejemplo, hay regulaciones de inteligencia artificiales para evitar el mal uso. Por ejemplo, si yo con ChatGPT uso lenguaje inapropiado o hablo de cosas inapropiadas, ChatGPT lo reconoce. Claro que por probabilidad. Hace poco probé la IA de Internet Explorer, que ya no es Internet Explorer, ya es Edge. Y le pregunté sobre las elecciones de Estados Unidos y ya no me quería responder. Antes sí respondía, ya no. Ahora sale un mensaje en inglés, siempre en inglés, que te dice que este tema deberías hablar con un profesional, no con él. Entonces ya la inteligencia artificial actual sí reconoce, obviamente cargada de nuestros principios y valores, qué cosas sí se pueden hablar y qué cosas no. Bien. Como mencioné antes, igual depende mucho de nosotros y nuestros principios. Es como si fuera un hijo, pero de juguete. Y aquí justamente viene un tema que en lo personal me trae mucha curiosidad y al mismo tiempo mucha preocupación. Justamente hablando de valores, principios, hablando de que el robot puede en su momento autopercibir ciertas situaciones en base a la convivencia humana. Claro. Hablemos ahora del tema militar. Es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque se escucha que hay una carrera prácticamente armamentista con la inteligencia artificial de las grandes potencias como Estados Unidos y China. Se supone que el primero que llega a tener la inteligencia artificial general o la superinteligencia, podría ser capaz ya de manejar todos los sistemas militares del mundo. Aquí viene, por ejemplo, que en la película Terminator, en donde Skynet justamente la activan y la conectan a todo sistema bélico del mundo, y en cuestión de segundos ya decide que los enemigos de la humanidad somos nosotros mismos, y aplasta un botón y lanza todos los misiles nucleares. ¿Qué tan cierto y qué tan probable es que la IA en su crecimiento que va teniendo en estos años pudiera llegar a ese punto apocalíptico de coger el código nuclear y empezar a lanzar misiles a todo el mundo?
Bien. Es importante también recordar que, por ejemplo, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya viene desde la época del 50 existiendo, pero ya se democratizó ya actualmente, o sea, ya ahora todo el mundo conoce y es más conocido. La implementación militar lleva bastante tiempo. Por ejemplo, yo me puse a investigar sobre el tema de drones, de que hay drones que detectan que otro dron vuela y se impactan contra ellos al estilo kamikaze. Eso es algo que ya se implementa. Y como ya estamos con el tema de como retro, ¿no? Yo creo que es más probable que la inteligencia artificial se vuelva Robocop que Terminator. Por ejemplo, Robocop nace como la idea del policía perfecto. O sea, que no tiene sentimientos, que no teme, que no... O sea, hace lo que se le pide. Entonces, la inteligencia artificial probablemente sea eso. O sea, no se va a tirar ninguna bomba atómica a menos que un humano use a una inteligencia artificial para que lo haga. Entonces, al final siempre se regresa a la misma conversación, pero es verdad, tipo, siempre va a depender del ser humano y la inteligencia artificial no va a intentar ser mala por sí misma, sino va a estar cargada de nuestros sesgos. Ahora, por ejemplo, si yo creara una inteligencia artificial para que sea mala y siempre intenta hacer cosas malas, eso se podría hacer. Podemos bañar a una inteligencia artificial de que haga todo lo malo que pueda. Y eso estaría incluso poder robar códigos nucleares y tirarlos. Eso sí se podría crear a propósito. Porque al final depende del ser humano que está atrás de esa inteligencia artificial, que está dando los prompts necesarios para que actúe de esa manera. Exacto. Es como con los virus, por ejemplo. Hay muchos virus en internet que están hechos a maldad, que destruyen la computadora de cualquiera. Claro. ¿Quién quita que a futuro alguien cree un modelo de inteligencia artificial que intente destruir lo que pueda o obtener lo que pueda? Ahora, y siempre he tenido también esta curiosidad y esta duda. ¿Se puede desconectar la IA? Porque entendemos que la IA, hay diferentes IAs con diferentes empresas. Sí. Por ejemplo, una empresa puede decir, se me está saliendo de las manos, ¿la puedo desconectar? ¿Hay un botón que pueda decir, desconecto la IA? ¿O ya no se puede desconectar? Simplemente ciberespacio está ahí y no podemos hacer nada. Depende mucho del modelo y de la empresa. Okay. O sea, por ejemplo, como la empresa es la dueña de la IA, si ellos, depende de ellos. O sea, si nos está haciendo algo a nosotros y ellos no lo quieren apagar, no lo van a apagar. Ahora, por ejemplo... Sería básicamente desconectar los servidores. Claro, tal cual apagarlos. Porque están metidos en... Obviamente son supercomputadoras los que utilizan como servidores. Okay. Pero luego hay modelos como DeepSeek, por ejemplo, que no solo es el único. O sea, hay un montón de modelos que se pueden descargar. Entonces, si DeepSeek quisiera apagar su modelo de inteligencia artificial, no podría porque no solo lo tienen ellos. Ya está repartido por un montón de... Es open source. O sea, mucha gente lo tiene en sus computadoras, en sus servidores, ya es como quien dice casi imposible apagarle. Ajá. Entonces es muy difícil. Incluso yo llegué a hablar alguna vez sobre cómo podemos intentar regular la inteligencia artificial en ámbito educativo. Y lo que me respondió esa vez con quien yo estaba hablando es que ya no se puede. O sea, ya no hay forma de que regrese, o sea, volver para atrás. O sea, ya nadie quiere tampoco. O sea, ya estamos en un punto donde ya se normalizó tantísimo. Ya parece que toda la vida hubiera existido ChatGPT, por ejemplo. Y ya es impensable que no estaría, que yo abra el navegador y esté. Entonces yo creo que no hay vuelta para atrás para esto. Ahora, si las empresas quisieran, sí pudieran apagarlo. Pero por el momento no hay un interés en eso porque tampoco hay... O sea, sí hay un daño porque, por ejemplo, la Universidad de Nuevo México decía que se gastaban 2.2 a 3.3 millones de litros de agua al día. Para mantener refrigerados el todos ChatGPT. los servidores que manejan ChatGPT. Exacto. Entonces, eso es un daño que existe y hay que regularlo también. Correcto. Entonces, esa puede ser una limitante de inteligencia artificial en el tema ambiental, si es que es viable ambientalmente. Y bajo tu punto de vista, como filósofo, como programador y desarrollador de automatizaciones e inteligencia artificial, ¿qué ves de beneficios para nosotros los seres humanos en los años por venir? ¿A dónde ves tú la humanidad en los próximos 5 o 10 años? Bien, esa pregunta yo la he hablado incluso en las clases que he tenido con mi profesor de filosofía y siempre es como que es muy, digamos, peligroso, por así decirlo, hacer esos pronósticos porque el mundo está en un punto de revolución. Hay tensión global, hay guerras, ¿no? Y la tendencia tecnológica crece tanto. O sea, ChatGPT o las inteligencias artificiales han crecido tanto en tan poco tiempo que es difícil hacer un pronóstico que sea cierto. Pero intentando generalizarlo lo más posible, yo creo que, por ejemplo, la Apple Vision, yo creo que es uno de los productos que vamos a tener ya más cercanos. O sea, vamos a utilizar productos similares, bastante común, e integrados con inteligencia artificial. Yo tengo un compañero que él ya se compró una Lacto con guía integrada, que usa Copilot, ya se integrada en el sistema operativo. Y yo creo que eso sí, o sea, vamos a tener mucho más acostumbrados al uso de inteligencia artificial incluso en la casa.
como que Elon Musk sacó estos robots Correcto. que ya funcionan como ayudantes domésticos. Correcto. ¿Tendrías uno en tu casa algún día? A mí me da miedo, pero no porque sienta que me va a matar o algo así, sino por el sentido de privacidad. O sea, todos sabemos que nada es gratis en esta vida. Incluso el ChatGPT gratis no es gratis. Tú vendes tus datos. Entonces, así mismo con Google. Cuando tú ves YouTube, no es gratis. Tú vendes tus datos por ese servicio. Entonces, si yo compro una de estas inteligencias artificiales para la casa, sí me preocuparía a mí personalmente el uso de mis datos. Eso sí. Y más que nada porque el ser un robot físico está observando todo lo que tú haces, Claro. lo que tú dices, y es verdad, se acabaría totalmente la privacidad. ¿Dónde ves Ecuador en todo esto? ¿Qué se puede esperar de nuestro gobierno? ¿Qué se puede esperar de nuestras empresas? ¿Qué se puede esperar de nuestra educación con todos estos avances tan rápido? ¿Qué crees que deberíamos hacer como país para mantenernos sobre el tren de la IA y que no pase de largo sobre nosotros? Bien, yo tuve la oportunidad hace ya un año, creo, más o menos, o 2 años a lo mucho, de ir a un evento de tecnología en Manta, donde se habló precisamente de ya empresas que están intentando innovar en inteligencia artificial, pero por el lado de seguridad, ¿no? Cámaras con inteligencia artificial, ese tipo de proyectos que se están intentando implementar. Pero eso es lo que hasta donde yo tengo entendido, se ha avanzado. O sea, todo el ámbito de seguridad es lo que se ha implementado en inteligencia artificial. Ahora, no hay muchas empresas que ya lo implementen en otras cosas, tipo negocios, marketing, eso aún en Ecuador no existe. E incluso yo he hablado con otras personas sobre si el gobierno debería invertir o no, pero todos sabemos que es delicado porque hay otras prioridades a veces y también no sabemos si la gente quiera eso. Así es. Pero por suerte, Y la cantidad de dinero para invertir esto todavía está muy fuera Claro. de las posibilidades de nosotros como país, sin duda, ¿no? pero sin duda es una tendencia y va a llegar. O sea, por ejemplo, Quantum tiene ese propósito en este caso. Entonces, sin duda se va a desarrollar, sí se va a desarrollar perfectamente la industria, porque de paso, en Ecuador es uno de los países con, por ejemplo, más requeridos de nivel de desarrolladores y este tipo de cosas. Entonces, la inteligencia artificial aquí va a llegar. Sí, y efectivamente es lo que tú mencionas. La idea de nosotros como equipo de Quantum es justamente eso, ¿no? Que poco a poco nuestros emprendedores, los negocios pequeños, medianos, las empresas más grandes, puedan ir teniendo acceso a estas nuevas tecnologías, a estas automatizaciones que ayudan muchísimo a la hora de generar mayor producción, mayor productividad dentro del negocio. Esa es nuestra meta, efectivamente, informar a toda la gente de nuestra colectividad, de nuestro país, que hay esta tecnología, que no podemos perderla, que tenemos que estudiar más, tenemos que capacitarnos más, porque si no lo hacemos nos vamos a quedar atrás. Sí. Johannes, muchísimas gracias por compartir este podcast con nosotros. Esperamos que para el público sea de total agrado y que, bueno, pedirle como se pide normalmente en estos podcasts, que compartan el video, que le pongan me gusta en la parte de abajo y, bueno, será para otra ocasión entonces. Sí, muchas gracias por la invitación, realmente disfruté mucho estar aquí. Y me gustaría terminar con una cita de Jorge Luis Borges, que él decía que lo peor de armar a las cosas es que las cosas no saben que tú existes. Perfecto, un gusto.